Perfecto. Entonces vamos a dar inicio y, como les decía, la idea de esta parte es brindarles a ustedes no solamente el qué tienen que tener en cuenta para la selección, sino qué tenemos que tener antes y después para poder nosotros hacer una buena adaptación de auxiliares auditivos y sobre todo que nuestros pacientes se sientan a gusto con esa adaptación y tengan una buena experiencia usando auxiliares auditivos para que así se fidelice con nosotros y ya sus audífonos desde su adaptación hasta ya que continúe, puede ir haciendo actualización y todo ya en nuestro mismo consultorio. Para la selección y adaptación de audífonos hay que tener en cuenta 5 pasos principales. El primero, que es una evaluación audiológica. Como paso 2, una preselección. En el paso 3, selección. Cuarto, la adaptación. Y por último, también tenemos que tener en cuenta una verificación. Entonces, en la parte de la evaluación audiológica, esto nos ayuda a establecer a nosotros un panorama global de la audición del paciente, saber si es candidato o no, realizar un acercamiento hacia el tipo de audífono adecuado para este paciente que llega a mi consultorio y para tener en cuenta, para poder hacer ese primer acercamiento, lo que yo necesito realizar es un proceso de otoscopia. Recordemos que en este proceso de otoscopia es importante saber cómo está su conducto auditivo, saber que no hay presencia de tapón de cera, porque si hay tapón de cera, ese primero tenemos que enviarlo a una limpieza con un especialista y para poder continuar con nuestro proceso de evaluación. Recordemos que los tapones de cera pueden quitarnos de 10 hasta 20 decibeles, generar una atenuación y por ende pues no vamos a tener un resultado real del grado de pérdida auditiva si tiene o no mi paciente. La otra parte de la evaluación audiológica que es importante es la audiometría tonal. Esta audiometría tonal debe ser completa. Significa que yo debo tener vía aérea y vía ósea. No solamente tenemos que quedarnos con la vía aérea, porque recordemos que si solo hago vía aérea, solo voy a saber el grado de pérdida auditiva y hasta ahí no más. La vía ósea me ayuda o nos ayuda a nosotros a determinar el tipo de pérdida auditiva y dónde es que se está presentando el daño. Si es un daño en el oído medio, sabemos que nos va a dar una hipoacusia de tipo conductivo y al caso de ser una hipoacusia de tipo conductivo, en este caso, pues nosotros tendríamos que primero remitirlo con el especialista porque recordemos que las hipoacusias conductivas son primero de tratamiento médico. Puede ser alguna cirugía, puede ser algún tipo de tratamiento farmacológico y que no, digamos que la primer pauta no va a ser una adaptación de auxiliares auditivos, sino primero de especialista. Y por último, ya si el paciente no acepta, digamos, una cirugía o no es candidato o ya terminó su proceso, su tratamiento farmacológico y quedó con ese tipo de hipoacusia, ahí sí podemos empezar a pensar en una adaptación, pero hasta no tener una luz verde por parte del especialista, ya sea otorrino, otoneurólogo o audiólogo, no podríamos pensar en empezar a hacer una adaptación en una hipoacusia conductiva. UCL, el UCL, cada vez que nosotros hablamos en la parte de programación, siempre les digo que es supremamente importante hacerle UCL, ya que esto nos va a permitir a nosotros ayudarle al paciente para que los audífonos no den la ganancia completa, sino que empiece a ser mucho menor esa salida y que no vaya a tocar esos niveles de disconfort. Porque si nosotros no llegamos a evaluar el UCL, lo que vamos a generar es que el audífono dé una salida completa, tocando niveles de disconfort y empezando a generarle dificultad al paciente en su proceso de adaptación. Otro que tenemos que tener en cuenta y que debemos realizar es la logoaudiometría. En la logoaudiometría, como les digo, este examen es el que nos ayuda a determinar y hablar de expectativas reales con el paciente. Los pacientes que llegan a hacer
o aceptar una adaptación de auxiliares auditivos es porque no quieren que les siga gritando, porque quieren comprender lenguaje o porque los familiares no quieren estarles repitiendo las cosas. Entonces, si yo tengo una logoaudiometría del 100%, pues le puedo dar expectativas reales y de funcionalidad completa a mi paciente con la ayuda de auxiliares auditivos. Pero si yo ya veo que hay una discriminación bajita, en este caso sabemos que un auxiliar no le va a ayudar, que ya eso es un perdón, ya es un daño desde el nervio auditivo en adelante, que lastimosamente un auxiliar auditivo no nos va a compensar ni nos va a ayudar a que el paciente entienda. Entonces, también en estos casos, ustedes pueden hablar de expectativas no enfocadas hacia el lenguaje, sino enfocadas hacia el escuchar ruidos, escuchar que tocan la puerta, que escuchen el teléfono y ubicación más bien de fuente sonora. Hay otros casos y casos especiales en los que se recomienda hacer una impedanciometría, sobre todo pacientes, por ejemplo, que nos llegan al consultorio refiriendo que cuando ellos sienten que se destapa el oído, sienten que escuchan mejor. Recordemos que la impedanciometría nos ayuda a ver estado y función de oído medio y que si el oído medio tiene algo que no está funcionando muy bien, pues vamos a tener quejas constantes y no va a ser del audífono, sino del estado de oído medio del paciente. Algunos otros van a necesitar pruebas complementarias como potenciales evocados auditivos, autoemisiones acústicas y que en este caso pues debemos remitirlo con el especialista antes de la adaptación de auxiliares auditivos. Por ejemplo, para descartar un problema de neurinoma o si el paciente tiene una hipoacusia súbita, sabemos que no va para adaptación principalmente, sino que debemos hacer previo análisis con especialista. Y pues ya les dije en qué casos la remisión, tapón de cera, de pronto hipoacusia súbita o hipoacusia unilateral. Entonces, en esos casos, mejor apoyarnos con otorrino para que la adaptación de auxiliar auditivo no vaya a ser en vano, sino que sí le vaya a funcionar al paciente y que su proceso sea lo más cómodo y lo más bonito para él. Perfecto. Cuando nosotros ya hacemos ese primer paso, que es la evaluación audiológica, que mi paciente tal vez viene remitido de otorrino, que ya tengo yo el puntito o la luz verde para que es un paciente que va para adaptación, ya le hice yo mi audio completa, la logoaudiometría y sé que mi paciente es completamente candidato para los auxiliares auditivos, ya me voy a ir a esta preselección. Aquí lo que yo quiero es identificar pues, las necesidades individuales en la parte comunicativa de los pacientes. También voy a identificar tipo y grado de pérdida auditiva. Eso significa que si yo tengo una pérdida auditiva de grado severo, automáticamente ya empiezo a descartar los hechos a la medida. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes no saben qué grado de pérdida auditiva tienen y llegan automáticamente a exigirnos a nosotros que quieren un chicharito o uno que no se le note y que no quiere nada y colgado en el oído. Entonces, es importante que nosotros sepamos manejar ese tipo de objeciones. Decirle al paciente, permítame, primero vemos qué grado de pérdida auditiva tiene y ahí sí podemos ver los tipos de auxiliares que yo le puedo ofrecer. Eh, Saber los criterios individuales. Debemos evaluar pues las capacidades y destrezas del paciente para saber cómo va a ser el uso de sus auxiliares auditivos. Si mi paciente tiene un problema de tipo visual, también sé que le voy a empezar a descartar auxiliares que utilicen batería muy chiquita, como una batería 10. Entonces, automáticamente empiezo a sacar ese tipo de auxiliares auditivos y tal vez pueda empezar a pensar en un audífono tipo recargable. En esos tipos recargables le ayuda mucho a las personas o con problema visual o con problema motriz, ya que solamente necesitan colocarlo dentro de un cargador sin ninguna forma específica. Recordemos que nuestros auxiliares auditivos recargables son con carga inductiva, entonces no necesita que los pines estén ajustados o cuadrados y no importa si
pone el derecho e izquierdo es de manera independiente. Entonces, en esos casos, nosotros nos va a ayudar mucho saber no solamente la parte auditiva del paciente, sino de destrezas. Si vive solo, si vive acompañado y tiene un cuidador, pues en ese caso, si económicamente el paciente no puede un recargable, pues también puedo irme con un tipo BTE sabiendo, o un tipo RIC, sabiendo que el paciente tiene una ayuda para que alguien le preste apoyo al cambio de algún tipo de batería en especial. Y saber si mi paciente también necesita una adaptación mono o binaural. Este también es un punto importante. Siempre decimos, si hay pérdida binaural, adaptación binaural. Pero también sabemos que hay muchos pacientes que son necios y no quieren usar los dos auxiliares auditivos o se rehúsan por razones económicas. Entonces, en este caso, es importante explicarles las ventajas del uso de los dos auxiliares auditivos de acuerdo a la pérdida auditiva que tienen. En el CONEX tienen un simulador de pérdida auditiva, que esa es una ayuda que tiene el software para ustedes, sobre todo para la parte comercial y que el paciente vea la necesidad de utilizar los dos aparatos auditivos si tiene una pérdida binaural. También importante saber que si es por la parte de económica, pues tal vez nosotros ya no nos vamos a ir por una tecnología alta, sino que ya me puedo bajar un poco de tecnología, pero que lo importante sea que él se lleve los dos audífonos o los dos auxiliares. También hay que hacerle ver al paciente que nuestro interés es que él se sienta bien y que le vaya a funcionar, que no, o sea, que nuestro interés no es 100% económico, que le queremos vender lo más caro, sino que también nosotros nos interesamos es por el bienestar de ellos. Entonces, en ese caso, si sabemos que es un paciente que le va a ir súper bien de adaptación binaural, pueden bajarse de tecnología. Sabemos que los audífonos le van a funcionar muy bien y pues vamos a estar tranquilos, tanto nosotros como ellos, porque con la adaptación binaural, pues sabemos que el procesamiento, la discriminación y la nitidez, sobre todo el lenguaje, pues va a estar completo. En algunas ocasiones, y hay algunas circunstancias, por ejemplo, que si es una adaptación o si es una pérdida, por ejemplo, de un oído con hipoacusia moderada o moderada severa y el otro oído tiene una pérdida leve, generalmente se opta por la adaptación en el peor oído. Si el paciente, aunque ya bajamos la tecnología, aunque económicamente él dice que solamente quiere empezar con uno, pues en esos casos podemos empezar por el peor oído. Recordemos, si es un oído con pérdida severa, o perdón, moderada o moderada severa y el otro leve, pues en este caso empezamos con el peor oído. O si es un oído con hipoacusia profunda y el otro tiene una hipoacusia moderada, pues puede ser más común adaptar en estos casos el mejor oído, o también si ya es una hipoacusia profunda con una discriminación cero, podemos también ofrecerle una adaptación de sistemas cross o bicross, dependiendo del caso. Entonces ya a partir de eso también podemos nosotros saber. La única pérdida auditiva en la que se adapta de acuerdo a que se adapta de acuerdo a si el cliente quiere o no, es una pérdida leve. Casi siempre cuando hay una pérdida leve, sobre todo cuando un PTA da, no sé, 40, 35, 45 decibeles, hay pacientes que le hacemos la adaptación y nos llegan al consultorio diciendo, es que siento que escucho igual con o sin los equipos. Y esto sí suele pasar porque recordemos que el nivel conversacional es de 50 a 55 decibeles. Si el paciente tiene una pérdida con un PTA de 40 decibeles, pues realmente los auxiliares auditivos le van a ser muy útil solamente en ambientes que tienen demasiado ruido externo. Pero si están en su casa o si están en un lugar donde no hay mucho ruido o no hay muchas personas, no va a tener ningún inconveniente para
para escuchar y entender. Entonces, en esos casos, siempre yo les recomiendo, si es una pérdida leve con un PTA 35, 40 decibeles, ojalá podamos hacerle un préstamo al paciente con unos S-Demo para que él vaya y por lo menos en unos 3, 4 días él esté en los diferentes ambientes sonoros en el que se desempeñe y a partir de ahí él determine si los quiere, si realmente obtuvo algún resultado bueno o si siente algún tipo de diferencia. Si no, es mejor decirle al paciente que esté en sus controles audiológicos para determinar ya en qué momento puede ser ahora sí candidato al 100% y donde sí va a sentir cambio con los auxiliares auditivos. Pero cuando es así, con una pérdida como tan pequeña, en esos casos lo que yo sí recomendaría es dejarle la decisión al paciente netamente, porque sí he visto algunos clientes que adaptan y tienen problemas o llega el paciente pues un poco enojado y quiere hacer algún tipo de evolución por este tipo de situaciones y es algo que se entiende. O sea, sí tiene pérdida, pero no es un candidato 100% para auxiliares auditivos. Entonces, en ese caso, como sugerencia o consejo, podemos hacerle un préstamo con los SDMOS nada más, que los pruebe, ya regrese y que la decisión quede a manos del paciente de si se adapta o no se adapta para nosotros no tener ningún tipo de inconveniente. Si no, pues ya mejor que venga a sus controles y si llega a aumentar la pérdida auditiva, pues ahora sí con toda tranquilidad sabemos que los pacientes o este pacientico en especial sí va a tener un impacto grande con o sin audífono. Perfecto. El siguiente paso, ya yo sé qué tipo de grado de pérdida auditiva tiene, ya sé cuáles son las habilidades motrices, visuales, etcétera, del paciente. Entonces yo ya me voy a ir a la parte de selección. Acá para la toma de decisiones en la selección debo verificar o ya empiezo yo a enfocarme en las características físicas del audífono. Nosotros debemos tener en cuenta ya, como se los dije anteriormente, el tipo y el grado de pérdida auditiva. Debemos tener en cuenta la configuración anatómica y del tamaño del canal del conducto auditivo, la facilidad de colocación o manipulación que vaya a tener nuestro paciente con el auxiliar auditivo. Debo saber la sensibilidad de la piel del conducto del paciente y saber dónde va a sentir mejor confort, con qué tipo de auxiliar auditivo, si va a ser mejor con un domo, si va a ser mejor con un micromolde, porque por ejemplo el paciente puede ser candidato para un tipo RIC pero suda muchísimo o genera mucha cera, entonces ya sé que le voy a poner un micromolde y ya no le hablo, por ejemplo, ni de domo ni de slip. O sé que un paciente ya no es candidato para un RIC porque viene acostumbrado de utilizar un modelo BTE. Entonces yo voy a seguir con el mismo modelo. Eso también es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y esos son datos que nosotros podemos obtener en esa evaluación audiológica con la historia clínica o anamnesis que ustedes tomen. Preguntar si es primera vez, si ha utilizado más bien algún tipo de auxiliar auditivo y si sí, qué tipo de modelo es. No importa si sea del amplificador que vio en la tele o si es analógico de hace 1000 años, no importa. Eso también es importante para nosotros saber qué tipo, qué modelo podemos escogerle de auxiliar auditivo. Pacientes con antecedentes de BTE, sigamos utilizándole BTE, sobre todo por la manipulación. Son pacientes que a veces le cambian de BTE a tipo RIC y el pobre receptor se daña en menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque él ya está acostumbrado a jalar la manguera y pues obviamente no va a pasar nada. Cosa diferente que pasa si nosotros le ponemos un audífono tipo RIC. Al momento de retirarlo, en esos casos sabemos que si hacemos una extracción demasiado fuerte o llegamos a presionarlo con las uñas, pues ya empezamos a tener alteración en el funcionamiento o simplemente deja de funcionar porque el receptor lo jalamos duro y pues el circuito se daña. Entonces, por eso es importante que
tengamos antecedente si el paciente ya usó en algún momento cualquier tipo de ayuda o de ayuda auditiva. ¿Listo? Ahora, si mi paciente viene de un hecho a la medida, si viene de un hecho a la medida, pero ya por el grado de pérdida auditiva ya no le cubre cualquier hecho a la medida, en estos casos sí puedo pensar en un RIC siempre y cuando pues el receptor o la ganancia que tengan los receptores me cubran ese grado de pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque sabemos que los hechos a la medida son los más delicados para de cuidar, tanto en la manipulación como en cuidados de limpieza. Entonces, pues ya es un paciente que viene acostumbrado a ser muy cuidadoso con su auxiliar auditivo, de que le esté cambiando los filtros de cera, de que lo esté limpiando, de que lo está colocando constantemente en el deshumidificador, etcétera. Y, por ejemplo, de un paciente que sabemos que no va a generar mucho sudor o mucha cerita, porque ya viene acostumbrado de un hecho a la medida. Entonces, en esos casos, yo sí puedo pensar en un RIC, por ejemplo, y saber que si es un RIC, le voy a colocar un micromolde. ¿Por qué un micromolde y no un domo? Porque ellos ya vienen acostumbrados a un selle completo en hechos a la medida. Entonces, en este caso también es recomendable que se ponga un micromolde para que él sienta un ajuste del que ya viene acostumbrado y así no sienta que el audífono se le escapa el sonido o que no tiene el volumen que necesita, etcétera. Otro ejemplo que tenemos que tener en cuenta o algún otro caso es si ya viene de BTE con molde acrílico. Entonces, que sigamos manejando BTE con molde acrílico, sobre todo pacientes que ya llevan más de 8 o 9 años con ese mismo material de molde, porque si nosotros queremos cambiarle a Biopor, pues los pacientes no se van a sentir a gusto porque no va a generar el mismo selle o porque lo siente muy tapado o porque lo siente muy blandito. Si ellos no se sienten a gusto, cualquier excusa nos van a sacar para decirnos que le funciona más el audífono anterior que el nuevo. Entonces, todas esas cosas son las que ustedes deben tener en cuenta. Vamos a definir la adaptación de los controles externos. Pues en BTE y RIC sabemos que traen o push button o rocker switch o los dos. Y en hechos a la medida, también sabemos que en los tipos CIC, en Intuit, por ejemplo, de Intuit en adelante, que el push button se lo podemos mandar a activar en el portapila o si ya son ITC o ITE, pues puede ir push button y control de volumen. Eso también es importante que nosotros en esta parte de selección decidamos si le vamos a colocar o si ya va a tener alguna funcionalidad de ese tipo de controles externos. También es muy importante que tanto en micromoldes como en hechos a la medida ustedes anoten el nylon de extracción, porque a veces si no va anotadito en el formato, pues simplemente lo toma el laboratorio como que es un hecho a la medida que no va a ir con nylon, porque tal vez el paciente no viene acostumbrado de un nylon de extracción, entonces no se coloca. Por eso también es importante que si ustedes solicitan nylon, lo coloquen en el formato para poder nosotros enviárselos tal cual. Bueno, em, también en esta parte de selección tengo que tener en cuenta yo el estilo de vida del paciente, que ya lo vimos en los criterios individuales. Si mi paciente es una persona que le encanta la tecnología, que llega con su iPhone, que nos cuenta, porque ellos empiezan a contarnos de su vida y de todo en general, no solamente de su problema auditivo, que cambia de teléfono o que cada cuánto cambia de teléfono y tiene un iPhone y que le gusta estar conectado, pues obviamente yo ya no voy a pensar en un prompt con este paciente. Ya empiezo a pensar en una tecnología alta, puede ser desde un 3 o a un 7, ya dependiendo también a qué más se dedica, pero si a él le gusta la tecnología, tampoco nos vamos a ir por el más barato. ¿Vale? O por el más bajito que no le va a generar ni a proporcionar a él la conectividad que quiere o que le gusta. O si es un paciente que por mucho dice que el celular lo utiliza solo para llamar o recibir llamadas, pues obviamente no le voy a hablar de Bluetooth, de conectividad, de que YouTube, que vas
porque es un paciente que pues realmente no le va a sacar fruto ni le va a sacar provecho a esa adaptación de auxiliares auditivos. Otra parte de la selección es, y este sí es también muy importante, es la potencia del auxiliar que ustedes van a adaptar. Entonces acá yo les voy a poner algunos ejemplos con la potencia de los auxiliares auditivos de acuerdo a la audiometría. Yo siempre les recomiendo que la audiometría quede como a mitad del rango. Este rango ustedes lo pueden obtener en el Conex en la parte inferior derecha. Cuando ustedes seleccionan el audífono y la potencia, les sale esto de color grisecito. Eso significa la ganancia que tiene ese tipo de auxiliar auditivo. Si es un gris oscuro, si es un gris claro, es ya dependiendo el acoplamiento con el que ustedes lo van a adaptar. Entonces, por ejemplo, a veces ya hemos tenido casos de algunos clientes que no tuvieron en cuenta la selección y resulta que el paciente tiene una pérdida, no sé, moderada, severa, y escogieron un CIC con ganancia de 50 decibeles. En esos casos, pues obviamente va a llegar el pobre audífono a tope y va a generar retroalimentación constante y nos dicen, bueno, ¿y qué hago? En este caso, pues la única opción es cambiarle la potencia del auxiliar y, o sea, cambiar el modelo del auxiliar auditivo. Por eso es importante y por eso les pongo acá tres ejemplos diferentes para que ustedes no le den ni poco como en la primera imagen, ni tanto como en la última. ¿Por qué? Porque en esta última le estoy generando a mi paciente, le estoy dejando una ganancia de reserva completamente exagerada y esto también puede llegar a generar retroalimentación al paciente. ¿Por qué? Porque pues es un audífono muy potente. Si yo le subo, él empieza a hacer aumentos más grandes que si yo tuviera un equipo con una ganancia moderada. Entonces, si yo le subo, ya no va a subir 2 decibeles o 1 decibel, sino ya me va a subir de a 3 decibeles y eso va a ser un cambio muy brusco para el paciente y no lo va a sentir cómodo. Si le doy muy poco, de aquí, por ejemplo, a un año, que si llega a aumentar la pérdida auditiva, ya no va a haber forma de que el paciente cambie o del que el paciente le llegue yo a aumentar a ese audífono, porque realmente pues también voy a llegar a tope a la salida máxima del audífono y ganancia máxima y va a generar retroalimentación. Sería una idea como el medio, donde yo le voy a decir prácticamente al paciente, mire, de aquí a 3 años le llega a aumentar, tengo la ganancia suficiente para poderle brindar a usted la amplificación que necesita. Ya si llega a aumentar frecuencias graves, por ejemplo, que ya me lleguen a 50 decibeles, pues ya le voy a cambiar solamente el domo. O le voy a poner sí, en este caso es un ejemplo de un domo. Le voy a poner un domo doble y perfectamente le queda al paciente. Si ya le llega a quedar a 55, ya le pongo un micromolde y le queda sin ningún problema todavía la potencia de ese audífono al paciente. Acá lo que cambiaría, no sé ya si dentro de las adaptaciones que ustedes hacen, tienen algún cambio gratuito de acoplamiento de domo, de oliva o de slip. En ese caso, pues no puede llegar, o no, bueno, ya depende de cada uno, puede o no puede llegar a generar un costo, pero no va a ser tan grande como o que cambie de modelo de audífono o que cambie de receptor. Entonces, es un costo supremamente económico y que le va a dar sobre todo mucho gusto al paciente y se va a sentir bien porque, vuelvo y repito, la idea es que ellos no sientan que nuestro objetivo solamente es económico, sino ayudarle a ellos con su audición. Listo. El siguiente paso ya es la adaptación. Entonces, acá nosotros en esta adaptación, nosotros debemos asegurar que el usuario obtenga los beneficios deseados de la amplificación de una forma correcta y no solamente correcta, sino eficiente también. Esta etapa pues ya comprende la revisión del molde o de la cápsula o del domo, la estructura física del audífono con el fin de verificar nosotros si cumple con las características del estilo, de la ventilación, de los controles que nosotros solicitamos,
verificar si el material del molde es el que nosotros solicitamos, el tipo de ventilación, antes de citar al paciente para entregarle el audífono. Eso es supremamente importante porque hemos tenido situaciones en que, no sé, le llegó a nuestro cliente el audífono el lunes, la entrega de él es el jueves o el viernes. Y ese mismo día nos dice, es que yo lo pedí y le hace falta la ventilación, no le hicieron ventilación. Ok, ¿cuándo lo recibió? El lunes, perfecto. Y hoy tengo a mi paciente y se lo voy a entregar. Tuvimos todavía 3 días de plazo para nosotros verificar. Es importante que ustedes verifiquen en cuanto les llegue el auxiliar auditivo. Cuando yo solicito audífonos para adaptación del paciente, yo no cito al paciente el mismo día que me llega, sino lo cito un día después que sé que va a llegar mi pedido para precisamente verificar todas estas partes de características de acoplamiento y del auxiliar. Tan simple o tan sencillo que hace que es un RIC. Sí, pero yo pedí el RIC en color granito y me llegó en beige. Este tipo de cosas, aunque uno lo sienta como algo tonto, que no, ay, pues no importa, es el color. Para los pacientes, si ellos escogieron ese color y si yo se lo ofrecí, pues el paciente ya viene con la mentalidad que va a llegar a recibir su audífono tipo RIC en color granito. Entonces, si yo le salgo a él con otro tipo de color, empiezo a yo tener como, se me fue la palabra, pero ellos no van a la confianza, van a empezar a desconfiar de nosotros, de toda la parte de la adaptación, aunque es tonto decir que es solamente, sí, desconfianza. Muchas gracias, Lourdes. La parte del color es importante que nosotros verifiquemos todo eso para que no tengamos ningún problema a la hora de entrega. Que si es un audífono recargable, siempre les recomiendo yo, ya sea Celion o sea Pure Charge and Go, cualquiera de los dos, pero que sea recargable, lo dejen por lo menos la media hora cargando antes de que llegue el paciente, ¿sí? O si ustedes lo quieren dejar cargar toda esa noche para que al otro día el paciente se vaya con sus audífonos completamente cargados, muchísimo mejor. Así ustedes verifican que el cargador esté funcionando bien, que los detecte bien, que la carga le esté funcionando, que su proceso de humidificación esté también de acuerdo a las características que yo le dije al paciente. Entonces, lo pueden hacer ya sea durante toda la noche o media horita antes y descartan cualquier problema y durante la programación, pues simplemente no vamos a tener alguna dificultad de que se llegue a apagar o que el Conex no los detectó o que tengo problemas con el NOA. Todo eso también es importante que ustedes verifiquen, tanto la parte de las características del audífono como la parte de verificación de cintillas, de botas, de cables de Hypro, inclusive hasta de la misma Hypro. Últimamente hemos tenido algunas situaciones en que Windows llega y hace actualización constantemente. Algunas actualizaciones lo que generan es que le quitan como los permisos para los controladores de la Hypro. Entonces, cuando detectan, dicen Hypro no encontrada y ahí es donde empezamos a sufrir. En esos casos, nosotros ya tenemos que hablar, si tienen ustedes apoyo de algún ingeniero de sistemas, mucho mejor, para que él nos ayude con la parte de quitar como esas restricciones de esa nueva actualización de Windows y yo pueda activar los controladores para que mi Hypro continúe funcionando de manera adecuada. Entonces, también importante que cuando lleguemos a nuestro lugar de trabajo podamos tener algún tipo de auxiliar, pueden ser los demo, y hacer la conexión ya sea por Noalink Wireless o Hypro y verificar cintillas y aditamentos que utilizamos para cualquier clase de auxiliar auditivo. Bueno, ahora, cuando nosotros ya verificamos todo está bien, ya llegó nuestro paciente. Entonces, cuando ya se llega el paciente, pues ya vamos a hacer la programación de el audífono. Yo siempre les recomiendo, si es una persona de pronto adulto mayor, bueno, inclusive no adulta, pero adulto, o sea, no tiene que ser adulto mayor, sino en general, pues que vaya con alguien, porque a veces es mucha información la que nosotros damos y se les puede llegar a olvidar. Entonces,
dos cabezas es mejor que una. Entonces, si puede ir acompañado, muchísimo mejor para que entre los dos anoten o sepan toda la información que nosotros le estamos haciendo. Arrancamos con el ajuste del audífono, saber cómo lo siente, saber cómo lo escucha en nuestro gabinete, cómo lo escucha afuera del gabinete. Ojalá dentro de ese tiempo de adaptación nosotros guardemos esa primera adaptación, le hagamos algunas pruebas dentro del consultorio, como golpear el escritorio, aplaudir, hablar duro, hablar muy bajito y si tenemos oportunidad de sacarlo a la calle para esa prueba, para saber si le molesta o no, muchísimo mejor. Para que el paciente nos diga automáticamente si hay algo que le molesta, haciendo énfasis, claro está, que es un proceso de adaptación, que es volver a que nuestro cerebro vuelva a aprender a escuchar absolutamente todo y que es un proceso que va poco a poco, pero que sí nos interesa saber si hay algún ruido en específico que esté molestando para hacerle un ajuste y que cuando él se exponga ya a ese ambiente sonoro nuevamente, ya simplemente no le vaya a generar ningún tipo de molestia. Muy bien. También saber cómo lo siente, si siente que le aprieta de pronto el molde. Nosotros también podemos verificar al momento de colocárselo, ya sabemos automáticamente si el molde va a generar algún problema o no, porque hay moldes que ya entran súper fáciles y sabemos que simplemente que se los vaya acomodando poco a poco. Tenemos que realizar orientación tanto al familiar como a la persona que lo va a acompañar, ya sea familia, amigo acerca de su nuevo auxiliar auditivo. Debe contemplar cómo va a utilizarlo, cómo se lo quita, cómo se lo coloca, de dónde lo tiene que agarrar, si tiene el nylon, ayudarle a ubicar. Ojalá si tenemos un espejo para que ellos se apoyen de manera visual, el cómo colocárselo, cómo debe quitárselo, cómo le queda en su oído, muchísimo mejor. También debemos hablarle de los cuidados que requiere en cuanto al mantenimiento, el proceso de limpieza. Debemos de hablarle de cómo cambiar la batería, si le activan alguna funcionalidad en el push button o en el rocker switch, saber también para qué le va a servir, si es para volumen, si es para programa, que eso casi nunca yo lo recomiendo en la primera adaptación, sino ya en una segunda o inclusive una tercera cita. Algo que sí les digo yo a ellos es cómo usar el teléfono, sobre todo si no hay conectividad, o sea, si no le va a entrar directamente la llamada a los audífonos. Sí le digo yo al paciente cómo debe colocar el teléfono para poderlo escuchar, porque hay pacientes que me llegan y dicen, es que no escucho bien cuando voy a hablar por teléfono. Lo escucho mejor sin el audífono. Le digo, ok, ¿cómo contesta usted? Y lo contesta como si tuviera una audición normal, o sea, la bocina del teléfono contra conducto auditivo. Tenemos molde, micromolde o domo, obviamente pues lo vamos a tapar y el paciente no va a sentir más bien va a sentir incomodidad o que no escucha nada. Tenemos que hacerles a ellos saber dónde tiene que poner la bocina, que es sobre los micrófonos, y explicarle que es ahí que lo debemos colocar, porque ahí están los micrófonos, que es donde se obtiene o recoge la onda sonora y es lo que le va a pasar al oído para que él pueda escuchar. Entonces, ese punto sí lo hago yo en la primera cita, en la entrega de la programación para que el paciente no vaya a tener esa, porque la mayoría llegan con esa queja en el primer control. Muy bien. Acá, si el paciente no tuvo buen resultado en la logoaudiometría, por ejemplo, y aún así aceptó, sobre todo para ubicación de fuente sonora, volvemos a repetir los beneficios reales del audífono, las limitaciones, y eso nos va a ayudar a nosotros a disminuir el grado de ansiedad o tal vez generarle o ayudarle al paciente a que no vaya a sentir insatisfacción con resultados inmediatos. También importante decirle que tienen tener en cuenta que es un proceso de adaptación que deberá pasar
por un proceso de ajustes, de adaptación, hacerles a ellos saber que, que con audífonos todo podemos solucionar, que si no escucha, teniendo buena logo, claro está, le podemos hacer ajustes para el habla, para los sonidos fuertes, pero que es un proceso que poco a poco vamos a empezar. En esta cuando yo ya le entrego a la primera vez al paciente los auxiliares, también no lo dejo que salga con ellos automáticamente a la calle, porque si está por ahí en hora pico, le va a generar un ruido insoportable y va a llegar a la casa con dolor de cabeza. Y automáticamente va a relacionar auxiliares auditivos igual dolor de cabeza y va a generar rechazo. Sobre todo si el paciente no estaba convencido del todo de ponerse audífono, sino que fue más presión de la familia o de la esposa o el esposo, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que yo les digo es, ahorita se los va a llevar, le enseño cómo quitárselos, cómo lo va a limpiar y cómo lo va a poner en las noches. Se lo coloco en su estuche y le digo, se los va a llevar acá en este estuche y cuando llegue a su casa se los va a colocar un ratico. Un ratico puede ser 2 horas, 2 horas y media y ya se va a dormir. Al otro día, el segundo día se lo va a poner otro rato en la mañana y otro rato en la tarde. O sea, se levanta usted y está arreglada o arreglado a las 10 de la mañana. Entonces ya se lo va a poner a las 10 de la mañana y se lo deja más o menos hasta la 1 2 de la tarde. De pronto a la hora de su comida, ya descansa, se lo quita y va a estar un ratico sin audífonos. Un ratico puede ser de 1 a 2 horas nada más y vuelve y se lo coloca otras 3 horitas en la tarde. Entonces ya el paciente va a estar un poco más de tiempo. Y ya el tercer día, más o menos, le va a decir, ok, ya en el tercer día sí se lo va a dejar todo el tiempo posible y ya me va a salir a la calle. ¿Para qué? Para que ese proceso de que el paciente se lo quite vaya descansando un poquito, porque de eso es una estimulación que ya depende cuántos años haya llevado con hipoacusia. Digamos que a veces es un poco más difícil. Es ir educando y estimulando otra vez poco a poco, pero lo que yo no quiero es que mi paciente le genere cansancio o que haga un sobreesfuerzo y que resulte en un dolor de cabeza y que me lo relacione automáticamente auxiliares con dolor de cabeza. Es como cuando uno come algo y le sienta súper mal, uno le echa la culpa a lo último que comió y eso último que comió uno o lo quita del menú o ya no lo vuelve a comer o se va a demorar un buen rato en pensar en volver a consumir ese último alimento. Algo así pasa con los auxiliares auditivos. Entonces, por eso es importante que el proceso sea poco a poquito. Yo les sugiero que no es que se los coloque y ¡pum! Vaya para la calle con los auxiliares auditivos. No, porque el paciente puede generarles rechazo y ante un rechazo el proceso va a ser supremamente tedioso, cansado tanto para ustedes como para la familia y para el paciente. Listo. El otro ya es la verificación, que ese ya es nuestro último punto. En esta verificación es igual que todos los pasos que hemos visto anteriormente, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque ya este es nuestro primer control con el paciente, puede ser primer, segundo, tercero, ya eso es importante que ustedes lo definan ya con él, pero no, mi primer control yo casi siempre lo sugiero a los 15 días. ¿Por qué? Porque ya en esos 15 días el paciente estuvo y tuvo de todo. De pronto reunión familiar, se fue a algún restaurante o si no sale de la casa, de pronto ya tuvo alguna reunión familiar en su casa, ya vio la tele, ya fue al mercado, o sea, ya tuvo todas las experiencias en los diferentes ambientes sonoros que él asiste cotidianamente. Ya le dimos 3 semanitas donde en esas 3 semanas ya sabe qué le molesta, cuando molesta, si lo siente bien, si aprieta, si se le sale, qué es lo que está pasando. Entonces, en esta parte de verificación, lo que yo voy a comprobar primero es que el audífono cumple
con lo que nosotros hablamos en cuanto al desempeño electroacústico, en cuanto a apariencia, a comodidad de la adaptación. Hacer pruebas. En estas pruebas, pues yo también voy a determinar qué tan funcional está siendo, determinar si hay un defecto de fabricación, por ejemplo, que el molde le está apretando demasiado. Entonces, saber dónde está apretando, dónde le está generando tal vez algún tipo de inflamación en el conducto y cuál es el proceso a seguir. Si tomo una nueva impresión, o ya identifiqué y más bien quito ese molde y lo mando con alguna solicitud de que le rebaje, de que le pulan ahí donde está generando ese tipo de incomodidad. Si el paciente tiene escape, ya sé dónde es que le hizo falta, por ejemplo, selle, si fue en la concha, si tal vez hice el conducto muy corto, si tal vez mejor le pongo una pestañita de retención porque cuando habla o mastica se le está saliendo constantemente. Entonces, en este punto yo ya empiezo a inicio con la modificación de todas estas cosas o incomodidades que está presentando el paciente. Entonces, cuando pasa digamos que se le sale, entonces es importante que sí se mande una nueva impresión con la especificación de dónde se está saliendo o de la solicitud de una pestañita de retención para que el paciente cuando tenga movilidad de la articulación temporomandibular no se le vaya a salir para bostezar al comer o al hablar. Em, bueno, también debemos verificar siempre hacer otoscopia para saber si no hay cerita, si no hay acumulación de cera, sobre todo cuando miramos los filtros o el molde y vemos cerita, es importante revisar el oído si necesita o no necesita una limpieza, porque ya sabemos que la cerita es el peor enemigo de los audífonos. Entonces, si no hay obstrucción o si no tiene mucha cera o si no tiene cerita en el conducto, entonces nosotros ya sabemos que lo que debemos enfocar y reforzar es la parte de limpieza de los auxiliares auditivos con el paciente y con el familiar. Importante que para los seguimientos también vaya con algún familiar. ¿Listo? Revisar que el molde o el caso de los hechos a la medida, que la carcasa no tenga fisura, que esté correctamente todo, digamos que el nylon que esté pegadito, que no se esté zafando, que la ventilación no tenga cerita, que el portapila abre y cierre correctamente con o sin batería, que si tienen algún tipo de funcionalidad los controles, que esté haciendo el cambio de programa o de subir o bajar volumen, cualquiera de la funcionalidad que la esté haciendo de manera correcta. Es importante nosotros en esta parte siempre utilizar nuestro estetoclip, sobre todo para verificar cómo está sonando el audífono. Nosotros muchas veces al escucharlo ya lo podemos escuchar, ay no, suena como metálico o está como el sonido está como apagado, como que no está amplificando bien. Ya con eso, a pesar de que lo que nos haya dicho el paciente, nosotros también verificamos que el audífono no está funcionando bien. Aunque está metálico, revisamos manguera en los BTE que no esté rígida o que no esté mojada, que no tenga restos de agüita por ahí, porque recordemos que ese tipo de cositas nos puede alterar electroacústicamente el sonido. Que si lo escucho débil, vamos a revisar el filtro que no tenga cera, vamos a limpiar los micrófonos para ver si no tiene mucha, mucho polvo, por ejemplo, y ya con eso también enfocamos hacia dónde vamos a dirigir la parte de fortalecimiento en la verificación. Que no lo hayan abierto o que no se le haya caído al paciente en el agua o verificar que no tenga humedad. Inclusive tuve un caso hace poco en la que me llegó el audífono, ya llevaba 10 días adaptado y que el audífono ya no le funcionaba. Llegó como molesto el paciente y cuando agarré el audífono solamente con presionar la carcasa empezó a salir agua. Entonces automáticamente ya
dimos ahí la parte de, demostramos al paciente qué es lo que estaba pasando, lo que yo les decía en alguna capacitación anterior, nunca nos van a aceptar que se dañó. Y más cuando nosotros ya le hablamos de las garantías, ¿no? Que si está mojado, si está, o si se manipula fuera del laboratorio autorizado, pues pierde automáticamente la garantía. Ellos no nos van a llegar a decir, ay, sí, se me cayó. O si llegan a decirlo, pues ya son muy poquitos los que nos dicen realmente lo que pasó. Pero en cuanto a esas situaciones, es importante que el paciente siempre esté con nosotros viendo qué es lo que estamos haciendo. Inclusive para la verificación de filtros, también es importante que ustedes le muestren, mire, hay cerita. Si el paciente tiene o no puede ver bien, por eso es importante que esté el familiar, para que no sientan que uno está mintiendo o que está diciendo cosas que ellos dicen que no es verdad. Entonces, por eso es importante también que nosotros escuchemos los auxiliares auditivos. Revisar o también debemos descartar con el estetoclip que tengamos algún ruido del circuito, que esté intermitente el sonido, que genere algún tipo de retroalimentación. Y si llega a existir retroalimentación que nosotros no escuchamos con el estetoclip, pues ya colocárselo al paciente para saber si hay algún tipo de escape por tal vez porque está muy pequeño el acoplamiento o se le está zafando. Ahora, existen medidas que permiten verificar cómo el paciente se está desempeñando con el audífono y esto lo llamamos ganancia real. La ganancia real consiste en un análisis de, es una prueba más que todo, en la que se mide los umbrales auditivos del paciente con y sin audífono. Esto lo hacemos como un tipo de audiometría, pero se hace a campo libre y lo que nos va a decir a nosotros es la medición del sonido percibido por el paciente y saber si hay una diferencia grande con y sin audífono. Casi siempre se recomienda que sea una diferencia de más de 25 decibeles, respuesta de con y sin audífono, para saber que el auxiliar sí le está dando una ganancia funcional. Otra puede ser la ganancia o la medición en oído real, que es el REM. Esta es otra forma de observar el desempeño actual del audífono y del molde en el paciente o acoplamiento que estemos utilizando y nos ayuda estableciendo medidas de audibilidad, de comodidad, de tolerancia al habla y sonidos del ambiente. Acá nosotros requerimos pues un analizador de audífonos. En este caso es como el que tenemos, bueno, en el que les coloqué ahí de imagen. Y eso nos ayuda a evaluar audibilidad para sonidos suaves, nos ayuda a evaluar a nivel de comodidad y a nivel de este tipo de prueba genera diferentes ruidos e incluso tiene como una mezcla de idiomas en las que cuando nosotros le pasamos al paciente, acá el paciente realmente no tiene que hacer nada porque todo no lo aparece en el software y ahí nos sale como una curva objetivo. De acuerdo a esa pérdida auditiva, al tamaño del conducto del paciente, me sale a mí una prueba objetivo a la cual sería como una amplificación adecuada de acuerdo al paciente y me sale a mí una curva de qué tanto le está generando o qué tanto es la amplificación de ese audífono, si está llegando a la curva objetivo o está muy por debajo o muy por encima y por eso tal vez le molesta. Entonces lo que hace este tipo de medición es que me permite a mí, sin necesidad que el paciente me diga o no me diga qué es lo que está presentando, de ajustarle a lo que el paciente necesita de acuerdo a la pérdida auditiva y el acoplamiento acústico y el audífono que tiene. Entonces, esa es la parte de verificación. También inclusive lo que yo hago es una prueba más de repetición de palabras, no con audiómetro ni en cabina, solamente me paro detrás del paciente y le doy una lista, puede ser la misma lista de palabras que ustedes utilicen de logo para que él repita y saber de pronto si hay algún fonema específico que esté generando o más bien que no esté escuchando muy bien. Entonces, en ese caso, casi siempre las que vemos afectadas son las S, sobre todo los plurales, y pues ya sabemos que es muy importante amplificarle o ya me voy yo a un ajuste frecuencial
y subo un poquito frecuencias agudas de 3 a 4, inclusive 4500, para que el paciente ese tipo de fonemas de tipo sordo como la S o el S las pueda escuchar muchísimo mejor. Entonces, esos son los pasos que digamos que son como los más importantes que debemos tener nosotros en cuenta para la adaptación de auxiliares auditivos. Recordemos que es supremamente importante tener una evaluación audiológica completa, saber no solamente la parte de nivel de audición, sino que también ver la capacidad o habilidad tanto motriz como visual que tiene el paciente, saber su estilo de vida, si de pronto es un paciente que está o necesita un audífono que le ayude en diferentes ambientes sonoros, o si es un paciente que está en su casa solo, pues realmente no le voy a dar un audífono de una tecnología tan alta. Saber si es primera vez que utiliza auxiliar auditivo o si tal vez ya tiene un tipo de experiencia o trae otro tipo de auxiliar para seguir en la misma línea y que no vaya a tener ningún problema. A veces me dicen, es que trae un BTE, pero a fuerzas quiere un RIC porque por estética no se le nota tanto. Entonces, yo digo, ok, no hay problema siempre y cuando ustedes se enfoquen mucho en el cuidado del auxiliar, en el cuidado y la manipulación del auxiliar auditivo. Porque sí hemos tenido o sí tengo, he tenido muchos pacientes o he visto pacientes en que pues obviamente jalan ese pobre receptor como si fuera una manguera y pues el pobre receptor sí lo dañan continuamente y después se enojan es con nosotros porque nunca, a ellos nunca le dijimos, nunca le dimos la información. También hay situaciones en que a fuerzas llegan a decirles a ustedes que quieren sí o sí un auxiliar hecho a la medida, un chicharito y tiene una pérdida bastante grande, donde sabemos que la ganancia del audífono va a llegar a tope. Entonces, en esos casos, si el paciente quiere ese, si no, no se pone nada, pues realmente yo les aconsejaría pues que mejor no se ponga nada, porque es como venderle un arete a ese paciente, o sea, prácticamente le vamos a quitar audición porque le vamos a tapar con ese hecho a la medida. O si sabemos que tiene una ganancia un mínima que de aquí a, no sé, a un año va a tener que cambiar, siempre les recomiendo que hagan consentimientos informados, donde el paciente acepte total responsabilidad, que aunque nosotros le sugerimos otro tipo de aparato por potencia y por dejar algo de ganancia de reserva, él no quiso, sino que él decidió irse por otro, entonces también eso les ayuda mucho a ustedes. Acá lo importante es que el paciente se sienta a gusto, pero que no vaya en contra de nuestra ética de adaptación y que si ya el paciente es bien necio y terco y a fuerza quiere eso, pues simplemente nosotros estar tranquilos de que le dimos una mejor opción, ya que él no quiso fue diferente, pero pues que ya no estuvo en nuestras manos, sino ya fue decisión de ellos. Entonces también es completamente válido que dentro de la explicación de garantías que ustedes le hagan del auxiliar auditivo, decirle que tiene mantenimientos preventivos, que no va a generarles costo, que esos mantenimientos preventivos también son muy importantes porque recuerden que si esos auxiliares no van a un mantenimiento preventivo y a un mes de terminarse la garantía resulta que está dañado por humedad, tal vez esas garantías ya no se hagan válidas porque por eso tuvimos 2 o 3 años para que los mandaran a un mantenimiento y que se pudo evitar si hubieran ido. Entonces, para nosotros no tener dolor de cabeza, como dejarle muy claro a los pacientes, porque sé que a veces son tercos o necios o ya llegan con la idea de que comprarse un audífono es como comprarse unos zapatos, entonces sí es importante hacer ese tipo de aclaraciones y que todo esté completamente claro. Si el paciente va con acompañante mejor, por lo que les digo, 2 cabecitas es mejor que una. Y si ya es un paciente más grandecito, sabemos que se les llega a olvidar muchas cosas, sobre todo porque hay mucha información que tenemos que brindarles. Cómo ponérselo, cómo quitárselo, cómo va a sonar la batería cuando se le acabe, cómo tiene que poner el teléfono para contestar
o cómo puede manejar la aplicación. Entonces, es mucha información y la ansiedad que él está manejando porque es algo nuevo para ellos, entonces también es alta y a veces como que omiten información que nosotros ya le brindamos. ¿Listo? Bueno, me preguntan que, bueno, dice, quizá mi pregunta es un poco obvia, pero me gustaría saber en su experiencia, ¿cuál es el mejor audífono indicado para un niño con pérdida auditiva de severa profunda? En nuestro portafolio sería el Motion SP 2 Primax, a partir de 2 Primax. ¿Por qué? Porque tiene mejores canceladores de ruido y para la parte de población pediátrica siempre se recomiendan auxiliares auditivos de 16 canales en adelante con una fórmula de adaptación de CL o ver cómo contesta con este caso con la de nosotros que es Primax Fit, porque recordemos que son niños que están en desarrollo de aprendizaje, no solamente de escuela, sino de lenguaje, motriz, de descubrimiento de sonidos. Entonces, en ese caso, si es severa profunda, en este caso por la potencia sería un Motion SP. Ojalá se pueda de tecnología 2 Primax porque tiene mejores canceladores de ruido. Entonces nos va a ayudar mucho, sobre todo si anda jugando en la calle o anda en el colegio, entonces le va a ayudar muchísimo más. Ahora, si es un niño que está con pérdida profunda y va para programas de implante coclear, en ese caso no necesitamos un 2 Primax, sino un 1 Primax, porque realmente solo necesitamos estimulación. Entonces, al necesitar estimulación, el 1 Primax le va a cubrir esa necesidad que tiene de estimulación. No es un costo tan alto para los papás porque solamente lo va a utilizar 6 meses nada más. Entonces ahí cuidamos las dos cosas. Le damos lo que necesita el paciente y económicamente por 6 meses pues tampoco va a ser algo como tan alto. El PTA es el promedio de tonos aéreos. Con mucho gusto. Listo, llegó la hora de preguntas, dudas, inquietudes adicionales a las que ya nos hicieron. O de pronto si quieren también enriquecer esta charla, contarnos alguna experiencia, em, también pues tanto chat como micrófonos están abiertos. Mientras nos llega, si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, solamente la manito arriba, bueno, en la parte superior tienen un muñequito con la manito arriba, la pueden presionar ahí y ya con eso ya les puedo bueno, ya los nombro para que abran el micrófono y que no se nos vaya de pronto a cruzar con alguna otra persona que quiera participar. Mientras tanto, les iba a comentar que, no sé si lo sepan, si no, les vamos a mandar un test. Ese es un test, son una prueba de 5, 6 preguntas más o menos. Tenemos que obtener un puntaje de 8 para poder obtener un certificado que les vamos a estar mandando cuando se acabe estas videoconferencias que estamos dando. Me preguntan, ¿siempre es mejor adaptar en el oído que mayor pérdida tenga si es que el paciente quiere empezar con un auxiliar? Eh, en este caso, yo me guío más por la logoaudiometría. Si tengo yo, por ejemplo, bueno, si es una pérdida simétrica, siempre se recomienda empezar por el mejor oído. En este caso, si él quiere comenzar solamente por uno y tengo una pérdida moderada en un oído y el otro moderada severa y la discriminación de los dos es el 100, entonces pues sí se recomendaría empezar por el que está más bajito, porque igual pues le va a funcionar muy bien para la parte de discriminación. Importante en esas situaciones que solamente quieran comenzar con uno, explicarles que no puede dejar pasar más de 6 a 8 meses para la adaptación del segundo auxiliar, porque va a ser más difícil después que se adapte. A veces los pacientes
ya digamos que la estimulación y a nivel cerebral ya están acostumbrados como a uno solo y la parte de una adaptación de un segundo audífono a veces tiende a ser un poco más lento y más difícil. Entonces, en esos casos, decirle a él y enfocarle a él que no puede dejar pasar más de 6 meses y explicarle, ¿no? Cuando a mí me toca un paciente que a fuerza solo quiere uno y necesita los dos, decirles como cuando, por ejemplo, yo que tengo lentes. Entonces, tengo lentes y si yo digo es que el por el que no veo es por mi izquierdo, solamente quiero el izquierdo, pues obviamente no me van a poner un lente, sino que tiene que ser los dos porque la información entra de manera binaural. Tal cual pasa así con los oídos, explicarles a ellos por qué la importancia de la binauralidad y en caso que solamente quiera uno, pues también explicarle qué pasa si se tarda mucho más. ¿Será que pronto que llegan nuevas actualizaciones en cuanto a nuevos modelos de auxiliares auditivos? Ya pronto. Ahora sí, pronto, muy pronto, ya vamos a tener nuevas cositas por ahí. Dice, en mi experiencia, si le adaptas uno, se sigue con ese, es mejor binaural porque los que te refiere el mismo serán igual. Sí. En cuanto a los que te refiere o los que te recomienda ese paciente van a ir solamente con uno. No sé si eso te refieres, Lourdes. Si es así, sí. Claro, porque es como cuando llegan y dicen, es que a la vecina, a la mamá de mi prima de un amigo, le colocaron un chicharito y yo quiero ese, porque ella escucha bien. Entonces, sí, ahí es complicado. Si tiene diferentes tipos de pérdida en cada oído, tiene que ser el mismo tipo de auxiliar. Te recomendaría que sí, que sea el mismo modelo y la misma tecnología, que yo no le ponga un Prom en uno y un Pure 2 en otro, porque obviamente la nitidez va a ser completamente diferente, la calidad de sonido igual, entonces lo ideal es que si se pone RIC, que los dos sean Pure, los dos sean la misma tecnología para tenerla, sobre todo porque los beneficios van a ser mejor por la conectividad. Recordemos que a partir de uno Primax tiene conectividad I2 y wireless. En este caso, entonces, se van a estar comunicando entre auxiliares auditivos y pues va a ser más beneficios para el paciente. Y si lo voy a conectar con la aplicación, que es un beneficio que es totalmente gratis y les encanta a los pacientes porque dicen, es que yo ya le puedo mover y no tengo que estar viniendo para que le suba o le baje, sino ya yo le muevo dependiendo de dónde esté. Entonces, en esos casos, pues también brindarle a él esa opción de que sea lo mismo para que él se sienta independiente y les gusta mucho. Sí, sí, Lourdes. Siempre se recomienda, si hay pérdida bilateral, adaptación binaural. Eso sí es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno. Ventajas o desventajas podemos tener con los HM y los clics, es decir, no hay riesgo de que retroalimente el clic. Acá lo importante, Rolando, con los clics es que ustedes escojan bien el slip, el tamaño del slip, porque recordemos que el slip es lo que va a estar, es lo que va a estar, es lo que nos va a nosotros a evitar la retroalimentación. Entonces acá tenemos 4 tamaños, XS, S, M y L, abiertos y cerrados, que es lo que va a simular la ventilación si llega a requerirlo o no. Las desventajas es exactamente igual que cualquier modelo hecho a la medida. Tiene que tener cuidado para la limpieza, que la ganancia en estos casos le cubra la pérdida auditiva porque recordemos que acá no hay opción que se pueda aumentar. Ya bien establecido de 55 decibeles en ITC o de 50 decibeles en CIC y de ahí ya no podemos pasar. Entonces, para que eviten la retroalimentación, tienen que hacer una buena selección de tamaño de funda o slip para que no les genere la retro, sino que tenga muy buen selle y ya.
Listo. Con mucho gusto. Rolando, Alicia, Lourdes, muchas gracias a ustedes por esas preguntas. Y sí, en cuanto a lo de modelos, por ahí hay cosas nuevas, pero ya nos aguantaron mucho, ya no falta nada. Entonces, otro poquitico que ya vienen cositas por ahí, pero bueno. Entonces, como les digo, les voy a compartir un link. Permítame, ya se los comparto. Ese link es para que ustedes tengan la información perdón, el test para que lo puedan resolver. Recuerden que son 8 puntos lo que tenemos que obtener para que se les esté mandando por ahí su certificado digital. Se va a mandar una vez terminemos todas las sesiones de las videoconferencias, que en este caso terminamos el próximo 15, perdón, el próximo 15 de octubre terminamos ya las sesiones de esta segunda etapa de las videoconferencias. Bueno, en caso de que un paciente tenga anacusia en un oído y en otro una pérdida profunda, recomendable sistema Bicross o un modelo Motion SP7 Primax. Acá pues ya sería sería candidato para cualquiera de los dos. Recordemos que un sistema Bicross sería pues lo ideal porque vamos a darle a él la sensación de audición binaural. Pero si hay pacientes que realmente no les gusta porque ya llevan con anacusia y ya no están acostumbrados a escuchar por ese oído y solamente quieren uno, pues en este caso sí sería un Motion SP. Inclusive desde 2, 3 o 7 Primax estaría muy bien. Ya un 7 si es un paciente tal vez joven con una vida social y laboral totalmente activa. Sí, lo vendemos nosotros, es de Interacoustic y sí, si necesitas información, entonces la doctora Evelyn Hernández con muchísimo gusto te brinda la información adicional y cotización también. Listo. Ahí les mandé ya, si por favor verifican que no tengan problema con el ingreso, ya verifiqué yo y todo, bueno, en mi compu entra sin ningún problema. Entonces, si ustedes me pueden confirmar, porfa, que también ingresen bien. En caso que no, pues ya me avisan para mandarlo ya sea vía WhatsApp si nos tenemos agregados por ahí, o si no, pues ya, si por favor ustedes se comunican con su asesor para que él se los pueda compartir. Rolando, ¿tienes manito arriba? Adelante. Te escucho. O no sé si era la pregunta que manda. Ok, Liliana, en este caso te pediría el favor que te comuniques con tu asesor para que te lo mande por WhatsApp. El link ya lo mandé acá al chat del Teams. Ahí ustedes le pueden dar clic y los manda automáticamente al test. Ah, perfecto, Rolando, con gusto. Igual, Alicia, si porfa le escribes a tu asesor comercial para que te lo puedan mandar por WhatsApp, por favor. Igual lo voy a volver a copiar acá porque, bueno, a mí no sé si mis compañeros, alguno puede hacerme el favor de apoyarme ingresando para ver si tienen algún problema con el link también. Mm, ay, doctor Edgar, no sé, pero ya le averiguo. Ah, acá No, está el Katy, doctor. sí, sí abre el link Sí, de... vale. Gracias ya. Muchas gracias. Nada. Ok, Sergio, si tienes problemas con el chat y te está de pronto por el internet está llegando así como
atrasadito. También te pediría el favor que te comuniques con tu asesor para que te lo mande por WhatsApp, porque sí está funcionando. Y lo del cuestionario, no sé, pero ya pregunto porque no me acuerdo. Ahí sí es mala memoria mía. También pueden hacer eso. Acá el doc nos dice que es más fácil copiar y pegar el link en la barra de dirección. Entonces también lo pueden hacer. Simplemente al que está ahí, lo seleccionan, le dan clic derecho y le dan copiar vínculo y ya abren Google Chrome y en la parte superior le dan control V y automáticamente también los manda. Sí, muchas gracias, Doc, por el tip, porque también les puede ayudar un montón con eso, copiando y pegando. Y en cuanto a lo de la gestión, a lo de la, perdón, Doc, ay, se me fue, de la capacitación de gestión del centro auditivo, no hubo cuestionario. Solamente los cuestionarios son a nivel audiológico. Solamente me queda agradecerles como siempre por acompañarnos, por participar en esta videoconferencia. El día de mañana también nos encontramos. El día de mañana vamos a hablar de alternativas de adaptación en época COVID. Entonces también los esperamos. Va a ser de 4 a 6 de la tarde. Igual vamos a tener test para que ustedes puedan participar y mandarles también su certificado y listo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Ojalá puedan también. O si ya participaron en las anteriores, igual muchas gracias. Y cualquier cosita en cuanto al link de ahorita, pues ya, si tienen mi contacto, con muchísimo gusto me escriben y se los mando. Si no, pues también con el asesor comercial, ellos ahí están disponibles y con el link también. Entonces, bueno. Ya sin más, muchas gracias nuevamente y nos vemos mañana. Que tengan una bonita tarde-noche. Bye. Gasmet, connecting our senses.